Bienvenidos a este episodio de Inmunología Clínica. Hoy hablaremos de diagnóstico molecular de alergias, del LIA como técnica analítica, de los riesgos reales de las reacciones alérgicas y alergias a alimentos, pólenes y ácaros. Todo con un caso clínico aplicado. Para eso nos acompaña la experta en inmunología clínica, la bióloga médica Josefa Ramírez. Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de conversar sobre una herramienta tan útil pero también tan mal entendida como el análisis por componentes o CRD. Para empezar, ¿qué entendemos exactamente por diagnóstico molecular o CRD por sus siglas en inglés? El CRD es un enfoque completo donde no medimos IgE contra un extracto completo, sino contra proteínas específicas del alérgeno. Esto permite diferenciar si un paciente está sensibilizado a una proteína de riesgo real o a un componente que solo causa síntomas leves. Es especialmente útil en alimentos, pólenes y ácaros. O sea, pasamos de eres alérgico al maní a eres alérgico a la proteína del maní, ¿correcto? Exacto. Y esa es la diferencia que cambia completamente el pronóstico y la conducta clínica. Ahora, el corazón de este episodio. ¿Cuál es el principio del ensayo en línea, o LIA, para abreviar? El LIA es un inmunoensayo donde las IgE del paciente se unen a componentes alergénicos fijados a micropartículas. Esa unión luego se detecta por una señal colorimétrica proporcional a la cantidad de IgE específica. Es altamente sensible porque la fosfatasa alcalina utilizada emite la señal incluso cuando la concentración de los anticuerpos es baja. Entonces, el LIA detecta con precisión pequeñas cantidades de IgE, y por eso es ideal para CRD. Vamos al caso. Niño de 7 años, IgE a extracto de maní positiva. La madre dice que a veces lo siente picazón en la boca, pero sin síntomas graves. ¿Qué hacemos? Aquí el extracto no basta. El siguiente paso es CRD por LIA. Si el niño tiene IgE elevada contra ARA-H2, hablamos de riesgo real de reacción sistémica. Pero si solo aparece ARA-H8, esta proteína suele estar relacionada al polen de abedul y suele producir síndrome de alergia oral, es decir, síntomas locales, no anafilaxia. Entonces, en este caso, decidimos según el componente, no según el elemento en completo, para que sea una decisión más segura y más racional. Exactamente. ¿Cuándo conviene clínicamente solicitar un LIA dentro del diagnóstico molecular? Conviene cuando el extracto da positivo pero la clínica no coincide, también cuando necesitamos estratificar el riesgo, cuando hay sospecha de reactividad cruzada y también antes de indicar provocación oral para reducir los riesgos. Entonces, ¿es útil cuando necesitamos precisión y predicción clínica real? Correcto. ¿Conoces cuándo no conviene realizar la prueba? Claro, no conviene cuando el cuadro es clarísimo, solo con historia clínica y prueba cutánea. Tampoco cuando el extracto ya identifica claramente el alérgeno principal. Tampoco se justifica si el paciente nunca ha estado expuesto, porque un resultado positivo puede verse a una sensibilización cruzada sin relevancia clínica. O sea, el guía no es un examen para pedir por si acaso, ¿verdad? Exacto, debe irse con un propósito clínico definido. Hablemos de limitaciones. Todo examen tiene las suyas. Sí. Primero, aunque el guía sensible no es perfecto, un resultado bajo, por ejemplo, bajo 0,35 unidades de alergia por litro, puede ser clínicamente irrelevante o incluso falso positivo. Segundo, algunos paraalérgenos, profilinas, PR10, generan sensibilizaciones múltiples que no representan riesgo real. También pueden haber interferencias, si el paciente está con un tratamiento de inmunoterapia o si tiene la IgE muy alta, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo interpretamos puntos de corte? No existen valores mágicos. Se interpreta componente más clínica. Un ARAH2 alto sugiere riesgo. Un ARAH8 no lo sugiere. Para que el día sea confiable, ¿cómo controla el laboratorio la calidad de los resultados? Se hace control interno, usando controles, verificación de rápidos en estado óptimo y calibraciones en cada corrida para asegurar que la medición de IgE esté funcionando correctamente. También conozco que las bandas tienen sus líneas de control, ¿verdad? Claro, Y también se compara con otros laboratorios. sí, ese es el control externo, donde todos analizamos muestras iguales. Si los valores coinciden, sabemos que el resultado, como el ARH2, es realmente válido.
Y como sabemos, en todo inmunoensayo LIA es clave respetar pasos críticos. Por ejemplo, mantener la incubación exacta de 30 minutos a temperatura indicada por el fabricante, usar puntas filtradas para evitar contaminación, equilibrar los reactivos a temperatura ambiente antes de la corrida, y verificar que los controles internos y externos estén dentro de los rangos de aceptación. Errores como pipetear volúmenes distintos a los requeridos, mezclar insuficientemente o leer la placa fuera del tiempo recomendado puede arruinar completamente el procedimiento. Correcto. Aquí tenemos una pregunta del público. ¿Cómo se compara el LIA con alternativas como pruebas cutáneas o IG a extracto? Las pruebas cutáneas tienen excelente sensibilidad y son baratas, pero no distinguen componentes. La IG a extracto ayuda, pero mezcla muchas proteínas. En cambio, el IA en CRD aporta especificidad. No dice si el componente es sensible al calor, digestión y por lo tanto capaz de causar anafilaxia. Ahí lo tienen. Ninguna prueba reemplaza a la otra. Se complementan. Exacto. Ese es el si es A, entonces B. Muy bien. ¿Podemos repasar brevemente los tipos de alergias que se evalúan con el CRD? Claro, alimentos como maní, avellana, durazno y leche, ácaros, donde podemos diferenciar las proteínas de reserva, de digestión y de la matriz del ácaro, pólenes, donde vemos panalérgenos como profilinas o PR10 responsables de reacciones leves, y también látex, donde distingue proteínas de riesgo real de simples sensibilizaciones causadas con frutas. Cada tipo tiene componentes propios y riesgos distintos. Ya que mencioné riesgos, ¿cuáles son los tipos de reacciones y cómo se evalúa el riesgo real? Tenemos dos grandes grupos: reacciones locales como picazón oral, lacrimal o urticaria limitada, y reacciones sistémicas, donde hay compromiso respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, llegando incluso a la anafilaxia. El riesgo depende del componente. ARAH2, LTPs en frutas o DERP1, DERP2 en ácaros se asocian a cuadros más severos. En cambio, profilinas y PR10 suelen producir solo reacciones locales. Por lo tanto, el componente nos indica si el paciente puede llegar a anafilaxia o no. Exactamente. Ese es el valor clínico del CRD. Doctora, muchas gracias. Nos queda claro que el LIA no es solo un examen más, sino una herramienta que haga decisiones clínicas, especialmente cuando necesitamos distinguir el riesgo real de reactividad cruzada. Así es, interpretado correctamente permite evitar provocaciones innecesarias, orientar la inmunoterapia y sobre todo mejorar la seguridad del paciente. Gracias por acompañarnos. Espero que este episodio haya sido de su agrado y nos veremos la siguiente semana. Hasta la próxima. Me gustaría destacar dos fuentes: el inserto de inmunoglobulina E y de Euroline cribado a Atopia.